Hola amigos. El 10 de diciembre de 2017 la agencia de noticias, Rosa Primavera, informó que el ejército ucraniano está sufriendo grandes pérdidas en la caldera de Gladosovo. En términos militares, una caldera, también llamada bolsa o bolsillo, es cuando un ejército es rodeado en un paraje determinado y no tiene posibilidad de salida por ninguna parte, sin arriesgarse a ser prácticamente eliminado, al no tener posibilidad de huir, ni de recibir ayuda de comida o municiones. Quiere decir que solo le quedan las salidas de luchar hasta la victoria o exterminio, o rendirse. Bueno, pues como les digo, el comandante adjunto de las Fuerzas Armadas de la República Popular de Donetsk, Eduard Basurin, informó mediante el servicio de prensa de la República Popular de Donetsk el 10 de diciembre. Durante la presentación de un nuevo informe de la situación, que tienen recluida a la 54 Brigada del Ejército Ucraniano, en una bolsa en Gladosovo. Después de informar sobre 43 violaciones del alto el fuego en la República durante el último día, Basurin declaró que el ejército ucraniano continúa ocupando los puestos, en Gladosovo y Trabneboye, que han sido ocupados en violación de los acuerdos de Minsk. Citando el análisis de los oficiales del Estado Mayor del ejército ucraniano, Basurin agregó que la presencia del ejército ucraniano plantea problemas no solo a los residentes pacíficos de las aldeas ocupadas sino también a los propios militares ucranianos, por el hecho de que las localidades están lejos de las posiciones ucranianas más cercanas. La ausencia de caminos transitables hace imposible crear fortificaciones allí, ya que este territorio es una zona de tránsito, acordado en los acuerdos de Minsk, así como que estas aldeas están situadas en el área de tierras bajas con respecto a las posiciones de la República Popular de Donetsk. Al informar sobre el bloqueo de facto de la Brigada 54 del ejército ucraniano que tiene secuestrados los gobiernos de la zona, Basurin explicó: el enemigo está abriendo fuego contra los residentes pacíficos de Golmovsk y Zaitsevo, lo que nos obliga a responder con armas prohibidas para suprimir los puntos de disparo del ejército ucraniano. Esto da como resultado las pérdidas de muchas vidas de la brigada del ejército ucraniano. Hemos notado la imposibilidad de entregar a los heridos al hospital para recibir asistencia médica oportuna como una razón suplementaria de la muerte de militares ucranianos. El representante del servicio de prensa de la República Popular de Donetsk concedió que parte de las pérdidas también pueden ser causadas por las acciones de las tropas antirretirada de la Guardia Nacional de Ucrania, que los considera desertores si pretenden abandonar la caldera. El coronel Basurin se dirigió a las madres de los militares ucranianos rodeados en Gladosovo. Los que perecieron no pueden resucitar de entre los muertos, pero los que aún están en la bolsa pueden salvarse. Puedes detener el derramamiento de sangre y salvar a tus hijos de las acciones ignorantes e incorrectas del comando del ejército ucraniano solo con tu cuidado por los vivos. No te quedes inactiva, condena las acciones ilegales del comando ucraniano. Salvad las vidas de vuestros hijos, dijo Basurin a las madres de los soldados. Los territorios de Trabneboye y Gladosovo, ubicados en la zona de amortiguación de conformidad con los acuerdos de Minsk, fueron ocupados por las unidades de la 54 Brigada del Ejército Ucraniano el 22 de noviembre. Y nos trae a la memoria las grandes pérdidas del ejército ucraniano en la famosa caldera de Debaltsevo, donde después de sufrir la muerte de 3.000 soldados ucranianos y cientos de heridos el resto, otros 10.000 se rindieron finalmente a las milicias prorrusas de la República Popular de Donetsk. En estos momentos el frente ucraniano está manteniendo una guerra de media intensidad, mientras está siendo entrenado por Estados Unidos en espera de la hora de atacar a Rusia. Dicen que con la intención de recuperar Crimea y la República Popular de Donetsk, pero que todo el mundo se percata que es una quimera que nadie se cree. Simplemente mantiene el frente abierto en la que será una de las grandes batallas de esta tercera guerra mundial ya comenzada. Con el frente de Oriente Medio ya en plena actividad con la guerra generalizada. A mí me da que ahora mismo los dos frentes que pueden encender la chispa definitivamente van a ser Ucrania y Corea del Norte, ya que Ucrania abarcará todo el frente occidental de Rusia incluido las naciones del Báltico. También convendría recordar las grandes pérdidas nunca reconocidas oficialmente por el gobierno ucraniano, que mandó al sacrificio a miles de jóvenes ucranianos para mayor gloria del fascismo internacional. Vamos a recordarlas y luego también haremos un repaso a lo acontecido en la República Popular de Donetsk en el último año, porque como ya he dicho, se va a convertir en un frente que posiblemente haga palidecer al de Siria. Según los servicios de inteligencia de Alemania, publicados en 2015, fallecieron decenas de miles de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El diario alemán, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, señaló: los servicios de inteligencia alemanes estimaron que el número de militares y civiles ucranianos muertos asciende a 50.000.
Estas cifras superan en 10 veces los datos oficiales. Las cifras oficiales son artificialmente bajas y carecen de credibilidad. Ya que 2 años después del conflicto en Donbass, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, habló abiertamente de las enormes pérdidas del ejército de Ucrania. El 60-65% de los equipos militares de las divisiones colocadas en primera línea de la zona de conflicto ha sido destruido, y la vida de 10.000 personas, cifra que la inteligencia alemana desmiente rotundamente. Así que sigamos recordando cómo el fascismo está operando en la República Popular de Donetsk. Ahora todo el mundo estamos centrados en la guerra en Siria, es lo que Falsimedia quiere. A todas las televisiones y periódicos oficialistas del planeta solo les interesa poner el foco en Siria. Pero el sábado día 16 de octubre de 2016 se produjo un hecho de gran trascendencia en Ucrania. Ese día fue asesinado el héroe nacional Arseny Pavlov, héroe de la resistencia en Donetsk. Era el legendario comandante del batallón Sparta de la República Popular de Donetsk, conocido sobre todo por su apodo Motorola. Le asesinaron con una bomba colocada en el ascensor de su casa. El asesinato de Arseny Pavlov, comandante de una unidad de las milicias de la autoproclamada República Popular de Donetsk, equivale a una declaración de guerra por parte de Kiev, declaró en su día el líder de la República, Alexander Zakarchenko. Los neonazis ucranianos ya han asumido la responsabilidad de la muerte de Motorola y amenazan a Alexander Zakarchenko. En internet ya circula un vídeo en el que hombres enmascarados de un grupo neonazi asume la responsabilidad por el ataque terrorista de Donetsk, en el que murió el legendario comandante de la milicia. Estos últimos meses la OTAN está incrementando su presión sobre Rusia en todos los frentes, y uno de ellos, el de Ucrania, está resultando muy esclarecedor, ya que los continuos bombardeos sobre la población del Donbass por parte del ejército ucraniano está saltando las alarmas en Moscú, que ha observado de cómo el incremento de esta actividad está coincidiendo con viajes de Petro Poroshenko a Europa, concretamente a Alemania, me imagino yo que para recibir instrucciones, o para pedir arnica. El caso es que los bombardeos se han intensificado a niveles de principios de la guerra que comenzó el ejército ucraniano en 2014. Lo que está alarmando sobremanera a las autoridades rusas, es que en el Donbass ha comenzado el asesinato selectivo de jefes militares y héroes de dicha guerra, práctica política esta que suele ser el preludio de grandes acontecimientos, y pretender con los asesinatos derrumbar la moral del enemigo. En este aspecto hay que señalar que el nivel de vileza de los actos terroristas que están acabando con líderes de la República Popular de Donetsk, son preludios de guerra inmediata, ya que al asesinato de Motorola, hay que unir recientemente los asesinatos en actos terroristas del jefe de la dirección de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, el coronel Oleg Anasenko, y del héroe nacional y comandante del batallón Somalia coronel Mikhail Tolstoy, alias Gibi, que murió en ataque terrorista este 8 de febrero. El 4 de febrero de 2017 fue asesinado el jefe de la dirección de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, el coronel Oleg Anasenko fue asesinado en Lugansk por una bomba terrorista, cuando estaba con otro hombre no identificado en un coche. Asimismo, pocos días después, el 8 de febrero, ha muerto como consecuencia de un acto terrorista el héroe de la República Popular de Donetsk, el comandante del batallón Somalia, Mikhail Tolstoy, conocido como Gibi. Esta es una continuación de la guerra terrorista lanzada por la Junta de Kiev contra Donbass, dijo una fuente de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk. Gibi era teniente coronel de la milicia separatista prorrusa de la República Popular de Donetsk, y un gran héroe conocido a nivel mundial por luchar contra los nazis ucranianos, que bajo el montaje internacional de una revolución pegaron un golpe de estado en Ucrania para socavar la influencia rusa en el país y arrebatar a Rusia el territorio estratégico de Crimea, que fue anexionada por Putin antes de ser tomada por los nazis, ya que las provincias del este del país son en más del 95% prorrusas que apoyaron la anexión, pegando un duro golpe a la OTAN, ya que regalaron a Rusia Crimea, que era parte de Ucrania en donde Rusia tenía su histórica gran base naval. Arseny Pavlov, Motorola, vivió muchos años en Rostov-del-Don, Rusia, y sirvió en el ejército ruso durante la Segunda Guerra Chechena antes de establecerse en Kharkov, Ucrania. En marzo de 2014, tras la caída del presidente ucraniano Viktor Yanukovych y el posterior establecimiento de un gobierno pro-europeo, Pavlov participó en las protestas a favor de una intervención de Rusia. Con el nombre de guerra Motorola, se convirtió en líder del Sparta, uno de los batallones de la milicia secesionista prorrusa que surgió para luchar contra el nuevo gobierno y lograr la secesión del este de Ucrania. Intervino en la fallida defensa de Sloviansk, abril-julio de 2014, y más tarde, junto con el teniente coronel Gibi, comandante del batallón Somalia, y el mayor Alexander Khodakovsky, comandante del batallón Vostok,
consiguió decisivas victorias en Ilovaisk, agosto-septiembre de 2014, y en la segunda batalla del aeropuerto de Donetsk. Como he dicho anteriormente, la olvidada guerra de Ucrania no deja de tener más importancia incluso que la de Siria, ya que en las fronteras del Donbass y Crimea están posicionados los ejércitos de Ucrania, respaldados, financiados y entrenados por la OTAN, a la espera de la orden de pasar de la guerra de baja intensidad actual, al de guerra total. No olvidemos que Rusia tiene preparados en sus fronteras occidentales varios cuerpos de lo más granado de su ejército esperando las órdenes de Putin, que ya ha advertido explícitamente que tomará medidas, eufemismo de invasión, en Ucrania si empiezan las hostilidades contra Rusia. Recientemente el ejército ruso instauró de nuevo al primer ejército de tanques de la Guardia, famoso por sus hazañas en la Segunda Guerra Mundial, y ha sido desplegado en las fronteras occidentales de Rusia junto con varios regimientos de misiles Iskander con carga nuclear. Yo particularmente creo que los acontecimientos actuales de Siria son un escenario que, aunque muy importante por la derrota que le está suponiendo al imperio anglosajón y la reorganización geoestratégica de toda la zona de Oriente Medio, no tiene más importancia que tiene la guerra en Ucrania, ya que en Siria están involucrados muchos ejércitos defendiendo a Bashar al-Assad, como son los rusos, Irán, China, Irak y Hezbollah, que puede hacer que el frente sirio haga de cortina de humos de lo que se está librando en Europa. En Ucrania se está concentrando el grueso del ejército ruso, preparándose para la gran batalla europea, donde se enfrentarán cara a cara con la OTAN, que tiene preparada casi toda su potencia de fuego rodeando a Rusia, con una concentración muy importante de las fuerzas americanas en Polonia, donde por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hay tanques alemanes en las fronteras rusas, con la carga emocional que eso tiene para el pueblo ruso. Los países bálticos, donde se está desarrollando una guerra propagandística antirrusa que parecía olvidada desde los tiempos más álgidos de la Guerra Fría, y en lo que yo creo que es el sueño húmedo de Estados Unidos, provocar una gran guerra donde le pegarán las patadas en el culo de Europa, lo típico de toda la vida. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, donde Europa quedó arrasada, y Rusia puso la mitad de los muertos de esa guerra, sin que a Estados Unidos llegara una sola bala perdida. El día 10 de febrero de 2017 terminaron unas maniobras de la OTAN en Letonia, que fueron una auténtica provocación, ya que recorrieron la frontera con Rusia con tanques M1 Abrams, vehículos militares y un gran contingente de hombres. Qué pena que Europa esté tan abducida por los Estados Unidos, o serán solo los gobernantes neoliberales los abducidos. ¿Qué tendríamos que estar diciendo los ciudadanos europeos al respecto en cada ciudad o plaza? Pues ya lo estamos viendo. Nada. La reciente escalada empezó a finales de enero, comenzando con una ofensiva a gran escala por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona industrial de Avdiivka, al norte de la capital de Donetsk. Mientras tanto, los golpes de artillería se intensifican dramáticamente a lo largo de toda la línea de contacto. La escalada afectó profundamente a Donetsk, Makivka y Yasinovataya, que componen un complejo de facto unido altamente poblado, urbano con infraestructura industrial. En caso de un combate real en la zona de Donetsk, y especialmente en caso de un fuego de contrabatería, las fuerzas de Donetsk son empujadas para operar desde las áreas situadas cerca del complejo urbano. Además, las unidades de artillería tienen que maniobrar sobre una base constante para evitar golpes de artillería por el enemigo. A su vez, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen muchas más opciones para desplegar artillería y otros sistemas de combate en áreas no pobladas, pero no lo hacen porque en este caso no podrán culpar a las unidades del Donetsk por bombardear algunas áreas residenciales. Es obvio que ambas partes implementan una especie de censura militar ocultándose en un nivel oficial. Sin embargo, esto permite que los principales medios de comunicación y think tanks resalten algunos hechos mientras ocultan a otros para crear una amplia gama de falsificaciones en los medios, manipulando la opinión pública sobre el conflicto. Es lo que se viene en llamar que cada cual arrima el ascua a su sardina, pero como esto es tema de credibilidades, para lo cual todo el mundo se busca sus fuentes fiables. Reciban un saludo.